Vamos con los saludos en esta mesa de viernes 13 de noviembre del año 2015. Un día complicado. El ruso decía que era como para ni salir de la casa de hoy. Es viernes 13. Y Uruguay perdió. Y está No me interesa el fútbol. Bueno, vamos con los saludos, decía Ana Ribeiro, buen día. Buen día, yo soy fatalmente optimista. Mi papá decía que los 13 eran días de buena suerte. Así que... Juan, buen día. Buen día. ¿Cómo te llevas con el 13? No, ningún problema. Nada. Es un número primo, tiene muchas propiedades el 13. Perfecto. Está bien, lo agarró por el lado de la matemática. Si es un número primo, los parientes son los peores. Bueno, Mauricio Rosenkopf, ya lo escucharon, estaba tomando el café, así que ahora puede hablar. Pero ya está, ya habló. Sí, seguro. Y voy al cuarto saludo entonces, a quien es hoy nuestro invitado. Diego Fischer, periodista, escritor, a quien tantas veces hemos entrevistado. Hoy está sentado en uno de los 4 sillones de esta mesa. Buen día, muchas gracias por la invitación, un placer y un honor estar en esta mesa, ¿no? Vamos a ver. Del otro lado, porque estoy habitualmente en casa o en el coche escuchándolos permanentemente. Vamos a ver cómo te resulta esta experiencia, después nos contás. Hoy es viernes de cuentos. Dentro de un rato vamos a dar a conocer la consigna del concurso de cuentos en perspectiva de noviembre. Pero antes vamos a detenernos en la actualidad. La crisis migratoria que desde hace meses viene pegando fuerte en Europa se puede abordar desde ángulos muy diversos. En perspectiva y en nuestras mesas en particular, lo hemos tratado en distintas ocasiones. Hoy quiero proponerles que lo hagamos a través de una mirada muy particular. Y bueno, después cuando empiezan a llegar las barcas, es desgarrador, porque son gente que de repente, mismo afganos, los sirios, son clases sociales diferentes, pero los afganos, por ejemplo, que salen de la montaña y los meten en una barca que nunca vieron el agua, y menos de haber gobernado una barca, entre el que pueden estar, que se les apaga el motor y no saben cómo prenderlo, están a 10 metros de la orilla y ya se empiezan a tirar de las barcas, niños, mujeres gritando, es muy muy desgarrador. Sí, es una imagen dantesca a veces. Así hablaba este lunes aquí en Perspectiva Dani Rodríguez, un rescatista y salvavidas uruguayo que integra una ONG relativamente nueva, nacida en Cataluña, que se llama Proactiva Open Arms, una organización que viene ocupándose de colaborar con el recibimiento de inmigrantes que llegan a la isla griega de Lesbos desde Turquía. Esta ONG es la única de las que trabajan en esa isla que está integrada por salvavidas, así que Dani y sus compañeros son los únicos capacitados para lanzarse al agua a justamente salvarle la existencia a personas que caen desde las precarias embarcaciones en las que cruzan el mar. Esa zona que justamente es la más apropiada para el cruce porque es la que marca la menor distancia entre Turquía y Grecia. Dani Rodríguez relató que una de las cosas más difíciles que tienen que hacer ellos cuando ocurren naufragios con cantidad de personas involucradas es elegir a quién salvan. Y claro, tú llegas en la moto y todo el mundo dice, llegó mi salvación. Pero tú tienes que estar mirando. Nosotros seleccionamos niños, bebés, que es las personas más que están a merced de la muerte. Todos están a merced de la muerte, pero más a merced de la muerte están los niños y los bebés. Ahí es que seleccionas, te miran a los ojos y dices, ¿por qué no a mí? Pero es que no, es una desesperación, es horrible, es como si tú decidieras, que en realidad no es así, pero bueno, niños, bebés y a lo que puedas hacer. ¿Cómo les resultó esta experiencia, Mauricio? Yo creo que estamos viviendo unos momentos dramáticos que de alguna manera por su abundancia empiezan a deslizarnos, y eso sería grave para nuestro propio espíritu.
la actitud que tiene este compatriota que está en una ONG de salvavidas y cuenta in situ de las cosas que ve, pero la dimensión que tiene esto rebasa la capacidad de absorción. Es decir, él mencionaba lo de Afganistán, no está en la lista de los emigrantes más importantes numéricamente, al menos en la prensa, pero hace 2 días vi en las noticias una manifestación en Kabul de una minoría para que el gobierno tome medidas con los fundamentalistas, porque habían matado 2 niños y 7 mujeres, pero así porque sí, porque son de otra minoría. Y hay lugares donde han desaparecido las congregaciones cristianas. Y hay 4 millones de desplazados de Siria. Es decir, hay un Uruguay y pico desplazados. ¿Dónde van a ir? Y entonces uno se encuentra con que es un drama que no ves una solución más o menos, no ya inmediata, sino a mediano plazo. Es decir, un país como Suecia, que ha absorbido cantidad de inmigrantes, que es toda una política, sobre todo en el periodo de las dictaduras latinoamericanas, ha cerrado también la frontera. La Unión Europea quería llegar a $3.000 millones para que los países de África contuvieran de alguna manera, dándole espacio y mejor. No, lo que hay es, también hay campamentos que no llegan a nosotros, de desplazados por Boko Haram, con las cosas que narran, atroces, tremendas, fuera de nuestra capacidad de absorción. No sé en qué termina esto. Ana. Bueno, por supuesto que todos estos datos son muy tremendos y el reportaje que tú hiciste tiene el plus de dar el dato menudo y pequeño, que siempre es la cara más tangible de cualquier tragedia, porque las cifras, los guarismos te impresionan, pero tenés que tener o una mente matemática como la de Juan, o hacer el ejercicio abstracto, es decir, a ver cuánta gente sería, entra en un estadio, son 1 Uruguay, 2 Uruguay. En cambio, cuando te hacen una narración como la de él, bueno, tengo que elegir si salvo a un niño o a un señor, tengo que a ojo ver si puedo con el peso del señor, y si es gordito, se murió porque no puedo arrastrarlo. Ese tipo de cosas más inmediatas que te van, el dato te entra por la vía del afecto, casi te diría a nivel de piel. Toda la entrevista me pareció muy impactante. Es que además hay que ubicar lo que este uruguayo vive ahí en directo con sus antecedentes, porque esta gente viene de semanas o meses de caminata desde su país de origen, pasando todo tipo de penurias, hambre, peligros, hasta que llega a esa costa turca en la que pacta con traficantes, con mafiosos, el cruce del mar Egeo, por supuesto en embarcaciones que no tienen ninguna seguridad garantizada. Al revés, lo más probable es que sean embarcaciones viejas, a bordo, a punto de romperse, que van a ser conducidas por pilotos que a los pocos minutos se van a bajar y los van a dejar solos en el agua. Es decir, después de todo lo que acumulan de desgaste, tienen que cruzar el mar. Y ahí se juegan la vida, ¿no? Sí, en todo el recorrido, esquivando bombas y fusilamientos vienen, Sí. Lo que me llamó la atención, o confieso en mi ignorancia del detalle menor, yo me había preguntado, pero ¿por qué tanto zozobramiento? ¿Por qué tantos se hunden? ¿Qué es lo que pasa? Hasta que entendí que eran los traficantes que sencillamente los abandonan, ¿no? Ahora, no, y además cargan esos botes con mucho máximo, más gente de la que los botes o barcos o lo que sea pueden llevar, ¿no? Ahora, lo que me llamó la atención también como insumo de toda la entrevista, que es dolorosamente rica, por decirlo de alguna manera, es lo que para mí es el kit del drama que enfrenta Europa y probablemente el mundo a partir de lo que le suceda a Europa con todo esto, ¿no? Que es la que está recibiendo el aluvión y el desafío que un aluvión de esto significa.
Y es la propia figura del rescatista, que en este caso, en forma muy peculiar, es uruguayo y motivó la nota, pero que forma parte de un grupo de jóvenes que tú pensás, bueno, es un joven que debe tener un físico estupendo, un nadador, un muchachito probablemente guapo, que hacía de guardavidas en las lindísimas piscinas catalanas, ¿no? Y que por generosidad van allí. Y creo que ahí... ¿Cómo empieza esto? ¿Y cómo empieza? Es interesante la historia, porque uno de los guardavidas, Oscar Camps, conmovido por las tragedias que son permanentes, dice, tengo que hacer algo. Y se va él solo, con los $15,000 que tenía ahorrados, va él a empezar a ayudar. Exacto. Y por supuesto se encuentra con un mundo de necesidades. No había nada preparado para este tipo de ayuda, para la ayuda en el agua. Y es entonces que decide formar esta ONG, crea un sitio en internet, empieza a recibirse donaciones, etcétera. Eso a mí es lo que más me impresiona, porque creo que ahí es donde Europa se juega su destino, ¿no? Si priman los valores que la han constituido como tal, prima la generosidad, la piedad, la diversidad, la aceptación del otro, o prima lo autodefensivo y Europa se cierra. No puedo con esto. Estos, además, llegarán mojados y pidiendo a gritos, pero son cultura y religión diferente y me van a cambiar en esencia. O sea, ¿qué hago? Cierro la puerta, abro el corazón o pongo la razón. Creo que en ese es el pivote que se juega Europa su destino. Eso me impresionó. Yo te diría lo que más me impresionó de toda la entrevista. Juan. Bueno, como siempre, yo voy a opinar distinto. Dale, para eso estamos. Las ONG y los voluntarios hacen un trabajo loable, pero en definitiva sin ninguna consecuencia. No es con la caridad o con el sacrificio personal que se logra cambiar el mundo. Es mediante la economía, vamos a ser claros. Y entonces voy a repetir de vuelta las cosas que me parece que es necesario hacer. No es mandando a la isla de Lesbos a guardavidas. Es necesario parar la fabricación y la venta de armas. Es necesario bloquear a los países que financian la guerra. Y lo más importante, es necesario hacer inversiones productivas en las regiones en conflicto. Es decir, sacarlos de la pobreza. Eso es lo que es necesario. Es decir, lo otro se verá muy conmovedor, pero no cambia nada. Anda a explicárselo a los niños que flotan ahí. No cambia nada. Para el mundo no cambia nada. No, el problema del conflicto sigue exactamente igual. Yo estoy de acuerdo con Juan. Yo creo que primero que nada es lograr la paz. Antes, en esos lugares tan conflictivos, donde la gente huye por instinto de supervivencia, porque en definitiva es eso, de buscar primero vivir o sobrevivir, y luego un horizonte mejor, o un horizonte que no lo tienen. Pero este no es un fenómeno nuevo, quizás no de la dimensión que está adquiriendo. Para ver algo positivo en esto, si es que lo hay, es que la prensa a nivel mundial ha puesto la mira en estos episodios, que no hay adjetivos para calificarlos, dantescos, dramáticos, terribles. Yo recuerdo cuando estuve estudiando hace casi 25 años en España, y recuerdo que ya estaba todo el problema migratorio, sobre todo gente que venía de Nigeria, y quizás no era una situación tan dramática, pero uno los veía establecidos, por ejemplo, en la Gran Vía, siendo comercio como si fuera hoy o en una época en 18 de julio, con sus lonas vendiendo chucherías, artesanías, y cómo venía la Guardia Civil y lo llevaba. Pero más recuerdo una serie de entrevistas muy interesantes de una corresponsal y amiga en común de Silvia Pisani, cuando ella estuvo viviendo en su carácter de corresponsal en Madrid, y se fue a toda la zona que estaba recibiendo las primeras pateras, cuando la prensa o el mundo puso el ojo en esta situación. Y de eso han transcurrido, de lo que yo estoy contando, 25 años, y de esto último de Silvia quizás 10. Lo que tenemos ahora es que el problema se ha multiplicado y vaya, o quizás lo que ha permitido toda esta
nueva era de Internet y de medios de comunicación tan veloces, es que nos enteremos de que esto se está dando y que tiene esa dimensión. Ana decía, bueno, ¿cuál es la actitud de Europa? Vaya si en 25 años no es un tiempo interesante, prudente, para prever y tomar medidas. Juan decía recién, bueno, aquí el problema está en generar inversiones. Yo empiezo por la paz y después estoy totalmente de acuerdo contigo, generar fuentes de trabajo para detener ese flujo migratorio y bueno, y atacar a esas mafias. Debe haber alguna forma, ¿no? Por supuesto que la intervención de Juan despertó polémica entre los oyentes. Daniel, por ejemplo, desde la audiencia pregunta, muy bien, Juan, pero ¿y mientras tanto? Mientras tanto, no, hay que empezar ya. Es decir, ¿cuántos años hace que está este problema? No empezó hoy este problema. De acuerdo, pero algo hay que hacer hoy cuando están esas pateras, sí, esos como no, gomones poner un bloqueo a la Arabia cruzando. Saudita para que no siga soportando a todos estos que generan los líos, parar la fabricación y la venta de armas, que eso ya lo dijo Eisenhower cuando terminó su presidencia en 1950 o 51, no recuerdo el año, pero en aquel momento ya advirtió sobre el problema de los fabricantes de armas, ¿no? Y hacer inversiones productivas en lugar de la descolonización. Europa es responsable de la colonización y del atraso de todos los países. ¿Me permitís, Emiliano? Yo tenía la mano levantadita. Entonces, primero. Era para pedir la palabra. Sí, yo maestra. No, brevemente. Casualmente hoy, 13 de noviembre, pero de 1992, se mal recuerda, ¿no? La primera víctima por xenofobia en España. O sea, la primera reacción de la gente cuando se ve venir un malón que no entiende. Una dominicana, en este caso no provenía del cercano oriente, Aravaca, Madrid fue la zona en donde murió esta mujer que se llamaba Lucrecia Pérez. Exactamente un día como hoy. 1992, ya Europa tenía el dilema encima y ya estaba la reacción anti ese que viene o la reacción piadosa. Sí, creo que habían empezado en 1492 ya. Pero ahí fue al revés, ellos vinieron para acá. No, y los moros y los judíos. Sí, mucho antes. Y yo creo que es muy complejo el asunto, digamos. No, está claro que es complejo. Simplemente vale la pena ponerlo arriba de la mesa y discutirlo. Que muy complejo cuando se habla de inversiones. Estados Unidos se mandó una inversión en Irak porque su vicepresidente quería reconstruir, esa es la mano de obra. Y ahora mirá las consecuencias que trae eso. Irak no se sabe si existe, pero además Estados Unidos, que se pone de paladín contra el terrorismo, las fuerzas militares que quedan del viejo ejército de Saddam Hussein no combaten contra ISIS. En Mosul, la ciudad esta que cayó, había 3 veces más tropas de Irak que las fuerzas de ISIS. Entonces, ¿qué van a sentirse liberados bajo la conducción de los Estados Unidos? Saddam Hussein tenía el control de 13 tribus que entre sí andaban a las patadas. Había logrado más o menos unificar eso. Con violación de derechos, ahí el que no viola, yo te digo que es porque ya se pasó para el otro lado. Daría la impresión que la única fuerza que tiene presencia realmente, porque están peleando de alguna manera por su patria, por su territorio, por tener un territorio, por tener independencia, son los kurdos. Kurdistán tiene 20 millones de habitantes y está repartido entre Siria, entre Turquía y entre Irak. Son los que Saddam Hussein les tiraba a Gazarín, porque eran una comunidad. Y son los que están formando fuerzas que avanzan ahora para liberar su espacio, porque además han visto, yo lo he visto ahí, los han metido adentro de una jaula, les han prendido fuego. Ahí sí que nada debemos esperar que no sea de nosotros mismos. Siguen los oyentes discutiendo a propósito del planteo de Juan. Hay varios que quieren colgarlo a Juan, pero hay otros que están de acuerdo. Por ejemplo, está el mensaje de Raúl que dice, muy bueno el razonamiento de Juan. De esta forma, con una ONG como esta que
que salva a los refugiados en el mar Egeo, se le soluciona a los responsables el desastre que están causando. Ellos continúan enriqueciéndose, dice el oyente. Bueno. No sé. No, pero a ver, hay una discusión por este lado. Puede decirse, la actitud de estos voluntarios es muy loable, están salvando vidas, Sí. pero al mismo tiempo, duda, ¿no? si un esquema como este se extiende, si hay más salvavidas en las costas del mar Egeo, si los migrantes saben que no corren riesgo, de que se termina el riesgo, de que los van a ayudar, de que van a llegar de cualquier manera a las costas de Grecia, el fenómeno se vuelve cada vez más imparable, como que se lo incentiva, ¿no? Hay un ejemplo muy claro. Y a su vez, los traficantes, los mafiosos, tienen el negocio asegurado. Es terrible, esto del círculo vicioso es terrible. Es lo mismo que con la pobreza. Hay un caso muy claro que es cuando las Naciones Unidas decidieron empezar a comprar esclavos en África. Lo que hicieron fue aumentar el precio del mercado y el tráfico de esclavos. Es decir, no es comprando esclavos para liberarlos que se libera la esclavitud, es combatiendo las causas. Mirá, hay una cosa que es que es muy difícil de resolver. Es decir, a esta Europa, donde de alguna manera se le pide que absorba y que tome, no hay que olvidarse que es una Europa, poniéndonos en el lugar de ellos, que hace 15 días tuvieron una guerra mundial y hace un mes tuvieron otra, y tuvieron tropas y gentes y muertes, millones murieron en Europa. Que Suecia cierre la frontera, lo cierra Serbia, lo cierra Austria. Ahora, ¿qué hace Grecia con todos los problemas que tiene? ¿Sabes cuándo? El otro día leí que cada 15 minutos parte una chalana, o como quieran llamarle, de las costas de Turquía, como Turquía las manda, van a dar a las costas de Grecia, a Lesbos. ¿Cómo asimila, qué solidaridad, qué es lo que le podés pedir a ese país? Para 10.000 europeos por día están entrando, 10.000 emigrantes por día están entrando en Europa. No sé qué respuesta le van a dar. No creo que 750.000 en el último año, según la propia entrevista, ¿no? El tema es, volvemos al comienzo. Si se perdieron 25 años o más, Europa también tiene un problema interno, la Unión Europea, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Importante, que ha sido después de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, de empezar a incorporar a esos países a lo que fue inicialmente aquel tratado de 1956, ¿no? Que dio comienzo al proceso de integración económica, luego política, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, en ese marco está en ese dilema de incorporar a culturas más afines. Tienen todo el problema de Rumania, de países que ahora comienzan a integrar el proceso de integración de la Unión Europea, pero bueno, es una encrucijada, ¿no? Dice Susana, si será difícil el tema de los refugiados, que acá, en casa, no hay consenso, y se nos hace difícil nada más que con 5 familias sirias que han llegado. Bueno, hoy una de las noticias del día es que a una de esas familias en donde el padre se puso violento y atacó incluso al personal que se le enviaba para tratar de hacer la traducción y explicarles cuál es el problema y por qué no los aceptan fuera, y es por eso que no los dejamos salir de acá, a esa familia se la penalizó, castigó de alguna manera, suspendiéndole su mesada de un mes, valga la redundancia. Y bueno, los juicios son complejos. ¿Qué haces? ¿Los castigas con eso? ¿Estamos haciéndolo bien? Mirá, ¿los recibimos adecuadamente? De Associated Press y no hay ninguna respuesta oficial de esa sanción. Eso que le hayan quitado por un mes. El gran problema ahí es que ellos quieren que desde acá se les dé la visa de países que son las que otorgan la visa. Quieren ir a Alemania o quieren ir.
donde sea, pero estuvieron estancados en Estambul 15 días. Bueno, pero tenemos nosotros en micro el mismo espectáculo. A la gente, cuando estuvieron acá enfrente, exactamente donde estamos nosotros, la gente venía, les traía cosas, había un gesto de bienvenida y de piedad muy notorio. Y sin embargo estaba lo otro también, pero ¿y cómo? Les vamos a dar tierra, y les vamos a dar esto y aquello. Tenemos el mismo problema en micro que Europa tiene multiplicado a la enésima potencia, o no sé qué número que Juan seguramente corregirá con propiedad. Los oyentes siguen debatiendo el asunto con mensajes de distintos signos, pero elijo para terminar este que capaz que es un buen redondeo. Dice el celular que termina en 288. Solo se logra lo que dice Juan, o sea, una solución de fondo, con gente que piensa y actúa como el rescatista uruguayo. Ah, fantástico. No. Sigue la discusión. Este correo electrónico que manda Edgar va dirigido a Juan. Dice: Juan, había una vez un niño y su abuelo que caminaban por la playa. En la orilla y a todo lo largo del lugar había miles y miles de estrellas de mar, algunas aún vivas. El niño corrió y comenzó a lanzar estrellas al agua, mientras el abuelo veía a ese niño desesperado en aquella tarea inabarcable. Luego de un rato, el abuelo se acercó al niño y le dijo: no puedes con todas, déjalas. El niño tomó una estrella, la lanzó al agua y dijo: no puedo con todas, abuelo, pero esta se salvó y esta también.